El 50% de los matrimonios termina en divorcio. Pero, ¿qué sucede con la otra mitad? Muchos de ellos desearían que así fuera. Se sientan frente a la mesa, mirando sus teléfonos en lugar de conversar. Duermen en la misma cama, pero sus vidas transcurren en mundos distintos. Se han vuelto extraños que comparten una hipoteca y un apellido. Friedrich Nietzsche, el filósofo que proclamó la muerte de Dios, tuvo una revelación aún más cruda al respecto. Afirmó que lo que llamamos amor romántico es una de las mentiras más destructivas de la humanidad. Según Nietzsche, hemos edificado una institución entera alrededor de un estado químico efímero y lo hemos denominado matrimonio. Pero, ¿qué ocurre cuando ese estado químico se disipa inevitablemente? ¿Qué remanente queda? ¿Y cómo este fenómeno químico defectuoso puede conducir a un divorcio inminente? Te invito a ver este video hasta el final, y la filosofía de Nietzsche desvelará cada respuesta como una luz en la oscuridad de una cueva. Comencemos por lo que Nietzsche denominó la locura del amor. La neurociencia moderna confirma lo que él sospechó hace más de un siglo. Enamorarse es, literalmente, una forma temporal de insania. Cuando conoces a alguien y sientes esa conexión especial, tu cerebro se inunda de dopamina, oxitocina y serotonina. Este cóctel genera euforia, obsesión y una incapacidad total para percibir los defectos de tu pareja. No estás pensando con claridad, estás bajo los efectos. Nietzsche escribió: «Siempre hay algo de locura en el amor, pero siempre hay también una razón en la locura». La demencia cumple un propósito: lograr que te comprometas con la reproducción y el vínculo de pareja, pero no está diseñada para perdurar indefinidamente. Este subidón químico suele durar entre 18 y 24 meses. Durante esta etapa, las parejas toman decisiones trascendentales influenciadas por estas drogas naturales. Se mudan juntos, se comprometen, planifican bodas, unen sus finanzas, mientras su cerebro está literalmente alterado respecto a su funcionamiento normal. Piensa en lo absurdo que es esto. Conoces a alguien, tu propia biología te secuestra químicamente y adquieres compromisos legales permanentes mientras eres incapaz de razonar con claridad sobre la persona que tienes delante. Nietzsche comprendió que lo que confundimos con amor divino es en realidad la voluntad de poder disfrazada. Es tu impulso inconsciente de poseer, controlar y completarte a través de otra persona. No te estás enamorando de ellos, te estás enamorando de la fantasía de solucionar tu propia incompletud a través de ellos. Pero la química cerebral no se preocupa por tu felicidad o compatibilidad. Le importa la reproducción y la supervivencia de la especie. Una vez que ha cumplido su objetivo biológico, el emparejamiento el tiempo suficiente para producir y proteger a la descendencia, los químicos disminuyen naturalmente. Es por esto que cada matrimonio comienza con un engaño: la creencia de que este estado alterado temporal representa tus verdaderos sentimientos hacia esta persona. Cuando el intenso flechazo termina, las parejas no se dan cuenta de que están experimentando una abstinencia química. Creen que algo salió mal en su relación. Después de 18 a 24 meses, algo cambia. La persona que antes parecía perfecta comienza a mostrar sus imperfecciones. Las conversaciones que antes eran chispas se vuelven rutinarias. El contacto que una vez provocaba escalofríos se torna monótono. La gente llama esto un fracaso de la relación, pero en realidad es tolerancia química. Al igual que con cualquier droga, tu cerebro se adapta a la presencia constante de los químicos del amor y deja de producir el mismo entusiasmo intenso. Nietzsche lo vaticinó en su análisis de la psicología humana. La ventaja de la mala memoria es que se goza varias veces de las mismas cosas buenas por primera vez. Pero en el matrimonio, no puedes olvidar a tu pareja el tiempo suficiente para volver a descubrirla. Durante esta fase, las parejas cometen su primer error crucial. En lugar de entender que están experimentando un ajuste neuroquímico natural, interpretan la disminución de la intensidad como una prueba de que algo anda mal.
Ella piensa, él ya no me mira igual. Él piensa, ella ya no es tan divertida como antes. Ambos tienen razón, pero ninguno comprende la causa. Los compuestos químicos que antes disimulaban las incompatibilidades se han disipado, poniendo al descubierto diferencias fundamentales que siempre estuvieron ahí, pero imperceptibles durante la etapa de euforia. Distintos valores, disímiles metas existenciales, variados estilos de comunicación, expectativas dispares, todo ello oculto previamente por la neblina química. Pero la sociedad les dice que es entonces cuando empieza el verdadero amor, cuando la infatuación termina y comienza el amor maduro. Esta es, quizás, la mentira más cruel de todas, porque convence a las parejas de que la extinción de la pasión es, en realidad, un signo de progreso en la relación. Nietzsche lo denomina moral de esclavos en acción, enseñando a las personas a celebrar la disminución de la fuerza vital como si fuera un crecimiento espiritual. La muerte de la emoción se disfraza de estabilidad. La pérdida del anhelo se etiqueta como intimidad profunda. Durante esta etapa, las parejas inician el prolongado proceso de compromiso y adaptación que Nietzsche consideraba un suicidio espiritual. Para conservar la armonía, empiezan a suprimir su auténtico yo y a transformarse en moldes que se ajustan a la relación en lugar de a su propia naturaleza. La mujer intrépida se torna precavida por la inquietud de su esposo. El hombre ambicioso reduce sus aspiraciones porque su cónyuge anhela estabilidad. La persona creativa abandona sus pasiones porque su pareja exige más atención. Lo que no comprenden es que estas concesiones están aniquilando justamente las cualidades que los unieron en un principio. El enigma se desvanece, la autonomía se disipa, la pasión que los congregó se ahoga lentamente bajo el peso de hacer que funcione. Hacia el tercer o cuarto año, la mayoría de las parejas han ingresado en lo que Nietzsche denominaría una forma de deceso espiritual mutuo. Las sustancias químicas que antaño motivaron el amor han sido reemplazadas por el hábito, la obligación y la monotonía. Es en este punto cuando la frustración comienza a acumularse, no porque alguno de los dos sea malvado, sino porque lamentan la pérdida de algo que nunca entendieron era transitorio por naturaleza. Él se resiente de que ella ya no sea la mujer espontánea y emocionante con la que se casó. Ella se resiente de que él ya no sea el hombre atento y romántico que la cortejaba. Ninguno percibe que se están resintiendo de la ausencia de un estado químico que jamás fue sostenible. Nietzsche escribió: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser absorbido por la tribu. Pero en el matrimonio, la tribu la componen solo dos personas que han acordado suprimir sus naturalezas individuales en aras de la sociedad. Aquí es donde comienza el verdadero perjuicio. Todas las transigencias que hicieron durante la fase de tolerancia empiezan a sentirse como sacrificios. Cada adaptación se convierte en evidencia de un esfuerzo unilateral. Cada deseo reprimido se transforma en un agravio a punto de estallar. Hice ese sacrificio por el bien de esta relación. Las discusiones se intensifican. La mujer que abandonó sus aspiraciones profesionales para respaldar las de él empieza a sentirse ignorada. El hombre que trabajaba horas extra para financiar el estilo de vida de ella comienza a sentirse infravalorado. Ambos sienten que están dando más de lo que reciben, pero ninguno puede expresar qué es lo que realmente les falta: su auténtico ser. Nietzsche lo llamó el triunfo de la moral del rebaño. La presión de ser común, predecible y aceptable socialmente, subyugando el impulso individual de ser genuino, poderoso y libre. El matrimonio se convierte en un pacto mutuo para encogerse en moldes que se ajusten a las expectativas de la sociedad. Pero aquí radica la cruel paradoja. Cuanto más comprometes tu ser auténtico para preservar la concordia, menos atractivo te vuelves para tu pareja. Se enamoraron de tu vigor, tu entusiasmo, tu autonomía. Cuando sacrificas esas cualidades por la relación, te conviertes en alguien que ellos no reconocen ni desean.
Esto genera lo que los psicólogos denominan la paradoja de la intimidad. Cuanto más te acercas, más te pierdes a ti mismo. Cuanto más fusionas identidades, menos hay de qué sentirse atraído. Te vuelves tan común que el misterio desaparece, tan condescendiente que el respeto se esfuma, tan disponible que el deseo se extingue. Durante esta etapa, las parejas a menudo confunden su mutua disminución con madurez. Se dicen a sí mismos que están creciendo juntos, cuando en realidad se están encogiendo juntos. Han confundido la armonía con la dicha, la estabilidad con la complacencia. Pero Nietzsche comprendió que cualquier cosa que disminuya la fuerza vital no es madurez, es decadencia. La lenta muerte espiritual que proviene de aceptar la debilidad como sensatez, el conformismo como fortaleza, la resignación como obligación. Aquí es donde suele comenzar la infidelidad en la mayoría de los casos. No porque las personas sean inmorales, sino porque el espíritu humano se rebela contra la muerte espiritual. Cuando la pasión muere en casa, busca vida en otro lugar. La fase final es lo que Nietzsche denomina la revuelta de los esclavos. Cuando las personas que han estado reprimiendo sus seres auténticos finalmente se sublevan contra su propia disminución. Es entonces cuando los matrimonios no solo terminan, sino que estallan. Todas las transigencias que hicieron para salvar la relación se convierten en municiones en la guerra para destruirla. Se descubren infidelidades, surgen traiciones financieras. Años de resentimiento reprimido finalmente encuentran expresión. La persona que se suponía era su compañero se convierte en el símbolo de todo lo que sacrificaron para mantener la ilusión del amor. Pero esto es lo que realmente sucede. Cada persona intenta destruir la evidencia de su propia traición a sí misma. No solo están combatiendo a su expareja, sino que ahora luchan contra la versión de sí mismos que accedió a ser menos de lo que eran. La explosión es tan encarnizada porque no se trata solo de finalizar una relación. Se trata de intentar aniquilar a la persona en la que se convirtieron en esa relación. Quieren destruir la versión débil, comprometida y reducida de sí mismos que el matrimonio produjo. Por esta razón, el divorcio a menudo saca a relucir comportamientos que sorprenden a todos los que conocen a la pareja. No son personas inherentemente malvadas. Son personas que intentan resucitar sus seres auténticos, destruyendo la institución que los sepultó. Los hijos se convierten en armas en esta guerra psicológica. Las batallas por la custodia se vuelven intentos de castigar a la otra persona por años de injusticia percibida. Los bienes financieros se transforman en instrumentos de venganza, no en divisiones justas. Y lo más crucial, el hombre renuncia a la mitad de su riqueza, forjada con años de esfuerzo y sacrificio. Mientras tanto, la mujer la recibe solo por su condición de esposa, a menudo sin haber contribuido significativamente a su creación. El hombre que se agotó trabajando por su familia busca su libertad a través de litigios sin tregua. Ambos intentan recuperar lo que entregaron durante las fases iniciales de su relación. Sin embargo, el tiempo perdido, los sueños sacrificados o la autenticidad olvidada no se pueden recobrar mediante procedimientos legales. Nietzsche interpretaría esta calamidad como la consecuencia inevitable de construir una vida sobre la falsedad del amor duradero. Cuando una relación se funda en la quimera de la plenitud, cuando se sacrifica la autenticidad por la concordia, cuando se prefiere la comodidad al progreso, la realidad finalmente exige su precio. Y ese precio, a menudo, implica la ruina de todo aquello que se intentó conservar, al comprometer la verdadera esencia desde el principio. La tragedia no radica en el fin del matrimonio, sino en que dos individuos que una vez fueron completos, permitieron que una institución, cimentada en una ilusión química, los despojara de su propia individualidad. Ahora podemos comprender cabalmente por qué fracasan la mayoría de los matrimonios, observados a través de la perspectiva implacable de Nietzsche. El matrimonio exige compromisos permanentes basados en una química cerebral transitoria. Demanda que los individuos sacrifiquen su verdadera esencia en aras de una institución que promete seguridad,
pero entrega una muerte espiritual. La elevada tasa de divorcios no es un fracaso moral, es la prueba de que los seres humanos se rebelan instintivamente contra sistemas que menoscaban su vigor vital. Lo que no me aniquila, me fortalece, escribió Nietzsche. Pero el matrimonio, tal como está estructurado actualmente, a menudo logra lo opuesto. Debilita a ambos cónyuges al exigirles que abandonen las cualidades que los hacían individualmente poderosos. La solución no reside en una mejor terapia matrimonial ni en un compromiso más férreo. La clave está en comprender que no se puede construir una conexión duradera sobre el fundamento de una química efímera. Para el ideal de Nietzsche, el Übermensch no se casa para completarse, se relaciona con otros para compartir su plenitud. No buscan rescate ni salvación a través de las relaciones, sino que ofrecen enriquecimiento y desarrollo. Esto implica asumir plena responsabilidad por la propia felicidad, el propio significado y el propio propósito. Significa volverse tan completo en uno mismo que no se necesita otra persona para validar la propia existencia. Cuando se abordan las relaciones desde esta posición de fortaleza, todo cambia. No se busca a alguien para llenar un vacío, sino a quien valore la propia plenitud. No se intenta resolver problemas existenciales a través de una pareja. Se invita a alguien a unirse a una vida ya significativa. Las relaciones construidas sobre esta base se eligen cada día, en lugar de estar atadas por contratos. Se basan en el enriquecimiento mutuo, no en la dependencia recíproca. Pueden terminar sin destruir a ninguna de las partes, ya que la identidad de ninguno depende de la relación. Esto aterra a la mayoría de las personas porque exige renunciar a la ilusión de seguridad que el matrimonio ofrece. Sin embargo, Nietzsche afirmó que la seguridad es enemiga de la grandeza, que la comodidad es enemiga del crecimiento, que el intento de eternizar lo que es naturalmente efímero siempre conduce a la decadencia. Entonces, ¿por qué la mayoría de las parejas casadas eventualmente se divorcian? Porque edificaron su unión sobre una mentira química. Hicieron compromisos legales permanentes bajo la influencia transitoria de cambios neuroquímicos diseñados para la reproducción, no para la compatibilidad de por vida. Cuando la química se desvaneció, descubrieron que estaban casados con extraños. Al intentar mantener la conexión a través de concesiones y adaptaciones, aniquilaron lentamente las mismas cualidades que generaron la atracción en primer lugar. Cuando el peso de su mutua disminución se volvió insoportable, estallaron en resentimiento en lugar de reconocer el problema sistémico de la institución misma. El 50% que no se divorcia no es necesariamente más feliz. Muchos simplemente están atrapados por limitaciones financieras, sociales o prácticas que imposibilitan el escape. Representan no el éxito del matrimonio, sino su fracaso más cruel. Dos personas que han acordado dejar de crecer juntas en lugar de arriesgarse al caos del desarrollo individual auténtico. Nietzsche diría que la alta tasa de divorcios es, de hecho, alentadora. Significa que las personas aún tienen suficiente vitalidad para rebelarse contra sistemas que las disminuyen. Significa que la gente aún se atreve a ir contra la corriente. Significa que el espíritu humano sigue luchando contra la muerte espiritual, incluso si eso implica destruir relaciones que alguna vez pensaron que deseaban. El problema no es que las personas no estén lo suficientemente comprometidas para que el matrimonio funcione. El verdadero problema radica en que, como institución, el matrimonio exige compromisos que chocan frontalmente con la psicología humana fundamental y la neuroquímica. Es imposible edificar un amor duradero sobre estados cerebrales transitorios. No se puede forjar una conexión genuina reprimiendo la autenticidad personal. Es inútil intentar generar pasión mediante la rutina o mantener la atracción a través de una familiaridad constante. La alta tasa de divorcios no indica que el amor sea inalcanzable, sino que el método tradicional con el que hemos abordado el amor es inviable. A la luz clara y potente de la filosofía de Nietzsche, finalmente desvelamos el panorama completo.
El fracaso matrimonial es resultado de una moral de esclavos, una creencia férrea de que el sacrificio, el compromiso y la sumisión son virtudes en lugar de formas encubiertas de suicidio espiritual. Promete seguridad a cambio del abandono de la autenticidad, felicidad a expensas de la aniquilación del poder individual, y amor mediante la eliminación del misterio y la autonomía. Sin embargo, la naturaleza nos enseña que la verdadera fortaleza emana del autodominio, no del autosacrificio. Que el amor auténtico surge de la abundancia, no del vacío. Que una conexión perdurable requiere de dos individuos íntegros eligiendo enriquecerse mutuamente, no de dos seres incompletos intentando fusionarse para completarse. El futuro de las relaciones humanas no reside en intentar reparar el matrimonio, sino en superar la necesidad de una validación institucional para nuestros vínculos personales. Implica amar sin contratos legales, comprometerse sin ataduras, conectar sin la fútil seguridad de arreglos permanentes que pretenden hacer inmutable aquello que por naturaleza es fluido y cambiante. Esto demanda una valentía que la mayoría de las personas no poseen, la disposición a amar sin garantías, a conectar sin ejercer control, a comprometerse sin jaulas. Exige que te vuelvas tan completo en ti mismo que puedas ofrecer amor genuino en lugar de buscarlo, tan seguro de tu propia identidad que no necesites a otra persona para definir tu valor. Cuando alcanzas este nivel de desarrollo, lo que Nietzsche denominó ser quien eres, las relaciones se transforman radicalmente. Se convierten en celebraciones de la elección, no en expresiones de necesidad. Realzan tu vida en lugar de completarla. Ofrecen crecimiento en vez de prometer seguridad. Y si terminan, lo hacen de forma limpia, sin el resentimiento explosivo que caracteriza a la mayoría de los divorcios, porque la identidad fundamental de ninguna de las personas fue comprometida en aras de la relación. Este es el mensaje esencial de Nietzsche sobre el amor y el matrimonio. Deja de utilizar a otras personas para resolver problemas que solo el desarrollo individual puede abordar. Deja de esperar que las instituciones proporcionen lo que solo la fuerza interior puede generar. Deja de buscar seguridad en arreglos que exigen la muerte de las mismas cualidades que te hacen atractivo y vital. La solución a la epidemia de divorcios no es un matrimonio mejor, sino individuos más fuertes que no necesiten el matrimonio para sentirse completos, valiosos o amados. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las parejas casadas eventualmente se divorcian? Bajo el microscopio filosófico de Nietzsche, la respuesta emerge con una claridad rotunda. El matrimonio fracasa porque se cimenta en la falacia de que los estados químicos transitorios representan verdades emocionales permanentes. Demanda que las personas asuman compromisos para toda la vida mientras están bajo la influencia de cambios neuroquímicos diseñados para el emparejamiento a corto plazo, no para una compatibilidad duradera. Cuando la química se desvanece, como es inevitable, las parejas descubren que se han unido legalmente a extraños basándose en una programación biológica que ya no influye en sus sentimientos. El compromiso y la adaptación que intentan para mantener la conexión destruyen gradualmente sus identidades auténticas, eliminando las mismas cualidades que generaron la atracción en primer lugar. El resentimiento que crece a partir de esta disminución mutua finalmente estalla en la guerra psicológica que conocemos como divorcio, mientras cada persona intenta erradicar la evidencia de su propia traición. Las parejas que no se divorcian a menudo sufren en una desesperación silenciosa, atrapadas por restricciones prácticas, pero viviendo como extraños emocionales que únicamente comparten hábitos, obligaciones y arrepentimientos. Esto no es un fracaso moral, es un problema sistémico inherente a una institución que contradice la psicología humana básica y la neuroquímica. La solución no reside en mejorar el matrimonio, sino en superar la necesidad de validación institucional para las conexiones personales. Consiste en volverse tan completo en uno mismo
que se pueda amar desde la abundancia en lugar de la necesidad, desde la elección en lugar de la dependencia, desde la fortaleza en lugar de la debilidad. Esa es la luz clara y brillante de la filosofía de Nietzsche que ilumina la oscuridad de una de las mentiras más persistentes y destructivas de la humanidad, que se puede construir un amor auténtico y duradero sobre la base de una química cerebral temporal y contratos legales permanentes. La tasa de divorcios no es el problema, es el síntoma, y comprender el síntoma es el primer paso para crear algo mejor. Si este análisis filosófico sobre el matrimonio y el divorcio te ha revelado perspectivas inéditas, no dudes en exponer tus reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué etapa del quiebre químico te resultó más identificable con tu propia vivencia?